porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Guadalajara, Guadalajara, 14:30, tiempo del centro, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este su programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco su valiosa participación en redes sociales. Recuerda que transmitimos desde los bellos estudios del periódico 1+1. Acompáñenos, 1+1 MX oficial o si lo prefiere www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema nos acompañan distinguidos abogados litigantes, reconocidos periodistas, analistas políticos. Hoy nos acompañan en el análisis en el contexto político, jurídico y social. Vamos a iniciar con el periodista Manuel Zamacona Vázquez en el contexto sobre el Distrito Federal, la Ciudad de México, cómo se ha comportado esta nueva realidad, esta nueva dinámica hoy en el sindicato del gobierno, este sindicato único del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a platicar con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones sobre este contexto, este escenario, este escándalo, sobre estas denuncias de la Fiscalía General de la República sobre científicos del CONACYT. Analizaremos la denuncia que hace ya hoy en redes sociales, es un escándalo. Ricardo Anaya, sobre esta denuncia en contra de estas posibles actos delictivos en donde la Fiscalía General de la República lo está señalando. Platicaremos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras sobre este análisis de carácter jurídico y penal. Analizaremos un tema fiscal con el doctor Rafael Arenas Hernández en este contexto de la discrepancia fiscal, un tema preocupante que ya a propios extraños empieza a generar problemas y sobre todo preocupación. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma tus lindas canciones. Como suenan sus guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. Y bueno, pues como les comentaba, hoy tenemos un programa lleno de temas coyunturales. Usted ya ha podido revisar en redes sociales que bueno, quien fuera ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, ha hecho sendas señalamientos, acusaciones, ha hecho una serie de señalamientos en redes sociales que han generado polémica, ya estallaron las redes sociales en relación a estas denuncias en donde la Fiscalía General de la República lo está imputando por diversos delitos, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita y posible fraude fiscal. Pero tenemos ya un tema que le había yo comentado desde el día de ayer, esta transición en la dirigencia nacional, en la presidencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno en la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica al prestigiado líder de opinión y periodista, don Manuel Zamacona, que trae este tema sobre todo de manera muy puntual. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos esta llamada. Igualmente, Julio, muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que hablar del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México es hablar del segundo sindicato más importante después del magisterio. Claro. ¿No? Hablando a nivel nacional, ¿eh? Bueno, te voy a platicar, pese que también Aarón Ortega, secretario general de la sección 25, que por cierto, por ahí, que agrupa la sección 25, algunos juzgados cívicos, reclusorios, servicios legales, fue postulado como candidato único
Claro. Ya la semana pasada, los más de 106,000 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México votaron pues ya para elegirlo como el nuevo dirigente de este gremio. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues como te platicaba, aquí la Ciudad de México agrupa a varios sectores, ¿no? Y los organizadores estaban aclarando que esa jornada electoral se realizó. ¿Y cuál fue lo curioso de esta jornada? Bueno, que era el único candidato, a pesar de que en otras ocasiones, ¿no? Y tiempo atrás, hace algunos meses, estaban postulando otras figuras. Bueno, fue candidato único. Sí. ¿Por qué? Porque así lo estableció ya la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Como lo mandata también por ahí el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, te platico, la jornada aproximadamente comenzó a las 7 de la mañana en algunas sedes de las 40 secciones que se agrupa el gremio, y hasta las 3 de la tarde aproximadamente se desarrolló con normalidad y sin percance alguno. Ahora, al inicio ocurrieron algunos incidentes menores en las alcaldías Tláhuac, algunas en Xochimilco, que obedecen y la verdad a algunos temas políticos. Hay que recordar que también estas figuras, como lo son los líderes de los sindicatos, van muy de la mano con el ejecutivo local, por ejemplo, en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué pasó y qué ocurrió ahí en Tláhuac? Que los inconformes pues estuvieron quemando algunas urnas. Todavía no llegaban los trabajadores a votar, impidieron que la instalación de estas mesas receptoras. En Xochimilco también, algunos 30 sujetos se irrumpieron ahí violentamente, destruyeron las urnas, que no servía de absolutamente nada, porque, como te repito, era un candidato único, ¿no? Ahora, la Asamblea General llevada a cabo en las semanas pasadas, también los secretarios de algunas de las 40 secciones que conforman el sindicato, ya resolvieron a proponer este personaje. Finalmente es Aarón Ortega Villa, el candidato de unidad que lo represente como el nuevo presidente de su organización sindical. Vamos a ver ahora cómo agrupa, ¿no? Con la jefa de gobierno, sobre todo cómo se lleva a los diferentes sectores, por ejemplo, también con los temas de limpia en la ciudad, que es un tema muy importante, estaban por ahí inconformes. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre al interior del sindicato, Julio. Claro. A ver, Manuel, sin lugar a dudas ha habido pues escándalos, ha habido debates, ha habido polémica en esta elección, porque como bien refieres, es uno de los sindicatos más poderosos a nivel nacional, este Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, veo que ya han llegado a los acuerdos, han llegado al diálogo en el terreno de las ideas, han unificado criterios, y creo que esto es en beneficio de la base trabajadora y en beneficio también de una relación respetuosa a nivel institucional con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. ¿Es correcto esto, Manuel? Sí, y evidentemente también ya hay algunos personajes y hay algunos movimientos, ¿no?, dentro del gremio sindical. Claro. Hay uno en particular que, por ejemplo, se llama el Movimiento de Regeneración Sindical, que es un grupo, pues digamos, disidente, ¿no?, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. No. Ellos denuncian que la actual dirigencia, bueno, pues está pretendiendo, por alguna manera, así decirlo, eternizarse, ¿no?, en el poder con elecciones que obedecen a mañana, fraude, sí, ¿no? Claro. De hecho, sacaron un comunicado que encabeza Maximiliano García y dice que muchos de los dirigentes que buscan reelegirse llevan hasta 12 años ocupando los cargos de secretarios generales ahí en las 40 secciones que integran a su organismo. Entonces, grilla, sí, por supuesto que la va a ver. Entonces, el tema es ver cómo se resuelve para que todos los trabajadores también tengan un beneficio. No hay que recordar que se les llama base cuando perteneces a algún sindicato. Entonces, esta base es muy difícil de romper, y mientras haya sindicato con buenas relaciones, me parece que todo esto podría salir adelante. Manuel, estábamos viendo incluso el día de ayer, trabajadores del sindicato del Tribunal Superior de Justicia, personal de juzgados, estaba impidiendo el acceso a los juzgados allá en la Avenida Patriotismo. Tuvimos incluso los litigantes problema para el acceso temprano a las instalaciones en la Avenida Juárez. También es un tema preocupante, porque además de la nueva dinámica, la nueva realidad laboral, vamos un día sí, un día no, porque son pares y no en los juzgados, para que entremos los litigantes a trabajar a las audiencias, pues nos cerraron el acceso a los trabajadores del personal del sindicato del Tribunal Superior de Justicia. Otro problema sindical, otro problema de incumplimiento de pago de sus derechos, de sus conquistas laborales, Manuel, o es más bien un tema político. ¿Tú cómo lo visualizas? Sí, a mí me parece que es un tema que si bien se puede entender como político, es necesario también crear ahí una nueva figura sindical, ¿no? Claro. Pero ahora en cada una de las alcaldías, como se estaba pidiendo, me parece pues una gran opción, ¿no? Claro. Unidad administrativa, ¿no?, para que no haya de alguna manera vicios, ¿no? Así es.
prevalecen también las inconformidades, ¿no? De parte de muchos de los trabajadores, sobre todo al interior, a la llegada de este nuevo presidente Aarón Ortega Villa, y ya los integrantes del Comité Ejecutivo General, conformado por las 57 secretarías, otras 500 también posiciones de menor importancia, quien ganó las elecciones internas, ¿no? El pasado ya, recientemente, 22 de septiembre, y además horas después de haber recibido esta noticia, pronunció un discurso. Pocos seguidores, es lo que me llamó la atención, pocos seguidores, hay en las instalaciones del Deportivo 18 de marzo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué les ocurre. Y por cierto, por ahí dicen que el nuevo dirigente se desmayó también en este discurso. Entonces, pues pasaron cosas ahí un poco raras. Vamos a ver cómo se ajusta y cómo resuelve los dirigentes. Así es. Se va a tener que enfrentar, que son mayoría políticos, Julio. Desafortunadamente los intereses políticos partidistas, incluso electorales, a veces están por encima de los intereses pues del público, el interés público, el bienestar y sobre todo los derechos de los trabajadores en este ámbito sindical, Manuel. Pero sin embargo, yo quiero pedirte, de ser posible, que estemos muy atentos, dándole seguimiento a esta importante transición en la nueva presidencia del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Ciudad de México, porque creo que es un tema coyuntural. En redes sociales nos están cuestionando qué está pasando en el Sindicato Único y como ya muy puntualmente nos has hecho la aclaración, has hecho este análisis, pero yo quisiera pedirte, claro, de si tu agenda te lo permite, que si a lo largo de la semana se genera algún tema coyuntural, nos permitas molestarte y pues llamarte nuevamente para que nos expliques qué está pasando al interior de este Sindicato Único o incluso desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Manuel. Cuenta conmigo, por supuesto que sí, será un placer y un privilegio, como siempre, Julio. Muchas gracias, Manuel. Tus redes sociales, ¿dónde te seguimos y dónde te escuchamos? Gracias, me pueden seguir en @Zamacona al aire, ahí en todas las redes sociales, y nos escuchamos sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias, desde la señal de Heraldo Radio, Julio. Maravilloso. Manuel Zamacona, prestigiado periodista y líder de opinión, pero sobre todo amigo de Uno más Uno. Te mandamos un fuerte abrazo, excelente tarde, Manuel. Simplemente para ti un abrazo, Julio. Gracias, ya sabe, ya escuchó pues la opinión de un periodista joven, de un líder de opinión con amplio conocimiento, de un hombre que hace un análisis político puntual, contundente, concreto y objetivo. Manuel Zamacona Vázquez, aquí en Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos con el análisis, la entrevista semanal con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. No le cambie, seguimos desde Uno más Uno, claro, cambiando de tema. Regresamos. Ahora que estamos juntos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa a la mía, cielito lindo, solo hay un paso. Ahora que estamos juntos. Pues ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema y precisamente en este contexto, como cada semana, quiero agradecer especialmente que el arquitecto Adrián Alanís Quiñones nos hace pues este análisis, este comentario, siempre reitero, profesional, puntual, pues en la voz de un experimentado analista político, de un auténtico líder que obviamente nos hace favor, porque quiero agradecer especialmente el gran favor que nos hace y quiero como siempre expresarle mi agradecimiento por su amistad y su confianza. Y quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís que nos tome este enlace Zoom. ¿Cómo le va, arquitecto? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Me da mucho gusto, Julio, estar contigo, estar con tu auditorio, estar con todos nuestros amigos de Uno más Uno, mandarte un abrazo muy virtual, con mucho cariño y afecto, y gracias por esta invitación de estar aquí contigo. Gracias, arquitecto, honrados con su amistad, con su apoyo, como siempre, cada semana. Y bueno, pues entrando en tema, un tema, reitero, polémico, preocupante para la ciencia, para la tecnología, para la investigación, para la trinchera académica, un tema en donde pues están siendo señalados, acusados, imputados por la Fiscalía General de la República en este escenario en donde un foro de colegiado, un foro que obviamente está reuniendo a importantes investigadores y científicos del CONACYT, hoy son señalados por la Fiscalía General de la República en la probable comisión de delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, delincuencia organizada. Qué preocupantes acusaciones y qué temerarios señalamientos. Y pues ya en 2 ocasiones el Poder Judicial de la Federación les ha negado la orden de aprehensión. ¿Cómo interpreta este escenario, arquitecto? Bueno, en primer lugar, permíteme comentarte, mi querido Julio,
que a mí me tocó como senador de la República del 2000 al 2006, Sí, señor. ser secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Correcto. Y al mismo tiempo llevaba prácticamente la batuta, porque éramos 5 miembros de esta comisión y 3 éramos del PRI, Claro. empezando por un servidor, por lo cual teníamos los votos, había uno del PAN y uno del PRD. Entonces, con eso pudimos avanzar mucho, tanto en la nueva ley de ciencia y tecnología, en su nueva ley orgánica, y también, como me tocó estar durante 6 años dentro de lo que es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde nada más 3 países que no éramos europeos, Canadá, Israel y México, Sí, señor. teníamos derecho a asiento en todas las asambleas del Consejo de Europa como observadores permanentes. Ahí pudimos conocer lo que es la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados, que Claro. nos permitió en ese momento presentar también esa iniciativa, y donde también se van creando lo que es este foro consultivo, ya que la ley del CONACYT data desde 1970, Sí. ya teníamos 30 años, 30 y tantos años con esta nueva ley, Sí. y que de alguna manera se tuvo que modificar. Hoy las acusaciones que en determinado momento hay contra científicos, contra investigadores, y sobre todo que la Fiscalía General de la República solicita por tercera ocasión una orden de arresto en contra de 31 científicos del CONACYT, y más cuando en determinado momento vemos también que el fiscal general de la República solicitó ser incluido también dentro del alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores como un miembro distinguido, y fue rechazado porque no reunía los requisitos. ¿Y caray. cómo es posible que en ese momento, en venganza a todo ello, lo primero que hace es que 31 investigadores y exfuncionarios de CONACYT sean acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público, y que se les busque por imputar delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada? Imagínate, delincuencia organizada. O sea, estamos hablando de penas que pueden ir hasta 30 años de prisión, cuando tú tienes en ese momento a grandes personalidades como Enrique Cabrera Mendoza, que fue director del centro del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3, como Julia Tagueña Parga, que es física y doctora en ciencias de la Universidad de Oxford, de la Gran Bretaña, a Jesús Arturo Borja Tamayo, bueno, a Víctor Gerardo Carrión, a todas unas grandes personalidades que, más que todo, en lugar de buscar en ese momento cómo anda la delincuencia, la verdadera delincuencia organizada, Sí. ahora ya no nomás es contra lo que es la clase media, lo que son los empresarios, lo que es una persecución que se hace por ahí con algunos artistas o con algunas gentes de medios de comunicación, sino ahora también con los investigadores y los científicos. Si realmente esto fuera una verdad, y como hoy también lo está dando a conocer el hecho de un video que acaba de grabar por ahí quien fue candidato a la presidencia de la República en el 2018 por el PAN, Ricardo Anaya, Sí, y señor. donde ve que cómo es posible que en ese momento el Ministerio Público Federal esté acomodando fechas de cuando él fue cuando fue diputado federal, que no era, entonces le cambia, le ponen, y que estaba en un estacionamiento, y que en ese momento la misma Cámara de Diputados dice que no hay ninguna persona que haya estado en ese estacionamiento de tales fechas a tales fechas, ni él, ni ninguno de sus asistentes, y mucho menos nadie del Estado Mayor Presidencial que tenía a su cargo Lozoya Austin. Entonces, hay tantas cosas que a veces ya no sabes dentro de este gobierno federal dónde es donde está la verdadera delincuencia organizada, o lamentablemente también es muy, pero muy peligroso
que estemos utilizando un gobierno, una fiscalía, un SAT o una unidad de inteligencia financiera para hacer persecuciones políticas, para hacer persecuciones personales. Acaba de salir de la cárcel la sobrina de Gertz Manero, que el mismo Gertz Manero la metió a la cárcel acusándola del fallecimiento de su hermano, cuando el hermano estaba prácticamente en una situación que lamentamos mucho, su fallecimiento, pero era una enfermedad prácticamente terminal que tenía años anteriores. Pero bueno, ese es un comentario muy respetuoso que hacemos, mi querido Julio, que tú me permites, al igual que nuestros amigos de Uno Más Uno, decirte que lamentablemente no se deben de usar las instituciones, que claro, muchas las quieren desaparecer, y las que no quieren desaparecer las quieren utilizar en contra de lo que son las políticas que no están sumisas y que no son serviles a la 4T. Caray, qué fuerte, qué terrible y qué lamentable y qué preocupante que una Fiscalía General de la República, reconocida constitucionalmente pues por su autonomía, se preste a este tipo de manejos de carácter político o de intereses de carácter personal, y dejar de lado el interés institucional, el interés de una auténtica procuración de justicia que, como usted refería acertadamente, arquitecto, mientras la delincuencia organizada toma por asalto municipios, estados completos como Michoacán, que hoy están pues prácticamente en la coyuntura en donde tienen que los pobladores autodefenderse frente a los embates constantes de la delincuencia organizada, en donde las autoridades encargadas no hacen nada, y si se dan cuenta o se percatan de algún incidente, hacen lo menos posible. Y ahí podemos ver hechos incluso del pasado, arquitecto, un año más de este lamentable hecho que marcó la historia de Guerrero, con 43 jóvenes desaparecidos, y a 3 años de gobierno de la Cuarta Transformación, pues no hay ni respuesta ni justicia para 43 familias que son víctimas de esta desaparición forzada también, arquitecto. Creo que esto abona a este escenario de incertidumbre. ¿Cómo lo visualiza usted, arquitecto? Es muy lamentable lo que tú acabas de expresar. No podemos traer banderas políticas. Cualquier fallecimiento de una persona, claro, y más cuando son 43 estudiantes que están en su pleno derecho de vida, que están apenas creciendo, que se están formando, y que en ese momento los andemos desapareciendo, y que en ese momento además queremos utilizarlos como bandera, y que nosotros mismos en Palacio Nacional como funcionarios públicos estemos diciendo vivitos se los llevaron y vivitos los queremos y que de regreso. O sea, eso se llama demagogia, cuando ya se escuchó a todas las personas que de alguna manera intervinieron o fueron testigos, claro, llámese de la milicia, llámese de las autoridades de aquel entonces municipales o policíacas, de que fueron incinerados, fueron quemados, fueron masacrados, fueron torturados, fueron muertos. Entonces, ¿qué caso tiene que la autoridad esté con el grito, vivitos se los llevaron y vivitos los queremos de regreso? Cuando debemos de tomar con mayor seriedad este tipo de acciones y investigar y culpar realmente a los que de alguna manera cometieron ese asesinato tan vil y tan cobarde, en lugar de estar gritando en Palacio Nacional a las mismas autoridades que vivitos los queremos y vivitos se los llevaron y vivitos los regresemos. ¿Cómo es posible eso? Pues es terrible ver cómo las víctimas del delito, las víctimas de la delincuencia organizada, de una delincuencia incluso más y mejor organizada que nuestras autoridades encargadas de la prevención del delito, del combate a la verdadera delincuencia, seguimos siendo víctimas de la indiferencia, de la prepotencia o de la incapacidad de malos servidores públicos, arquitecto, y Mientras tanto, veo cómo con tristeza y preocupación se utilizan con fines facciosos las facultades y atribuciones de las instituciones que son organismos constitucionales autónomos, que de autonomía pues no han demostrado nada, arquitecto, salvo la mejor opinión. Es correcto, lo acabas tú de decir correctamente. En el CONACYT fue creado el 29 de diciembre de 1970 como un organismo descentralizado del Estado con autonomía técnica, operativa y administrativas. Después las reformas de la ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2002, y tu servidor fue el iniciador y fue quien dictaminó también estas leyes como senador de la República y como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí, señor. Y la última reforma se propuso en 2019 para fortalecer al CONACYT
y también al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Claro. Y te voy a decir una cosa, el pasado miércoles 22 de septiembre un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios del CONACYT, ya que la empresa que ellos mismos autorizaron con servidores públicos del CONACYT para después incorporarse de ella, no es ningún hecho delictivo, en razón de que el foro consultivo es señalado en el estatuto del CONACYT y fue autorizado ese foro consultivo. O sea, no es un invento como estas nuevas empresas que se han estado haciendo y que vienen ahora de Inés Gumenbot y otras personalidades que andan por ahí de despachos de abogados y que en determinado momento esas empresas factureras sacaron también un dineral de la Secretaría de Gobernación cuando se le mandó todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública a la Oficialía Mayor de Gobernación. Y bueno, estamos viendo que es un software de casi 3,000 millones de pesos, inmediatamente desaparece ese dinero y lo pasan prácticamente a empresas factureras que no existen. Ahí sí hay delincuencia organizada, ahí sí hay daño al patrimonio de la nación, ahí sí existe en determinado momento pues lo que es desde estar lucubrando cómo poder robar o cómo poder hacer una situación con funcionarios y con gentes que realmente no existen como empresa y que ni las direcciones existen, y para que en ese momento defraudar al Estado. Y en este caso habría que investigar lo que se hizo en cuestión de investigación por parte de las publicaciones que hicieron estos 31 investigadores, que no creo que haya sido cualquier cosa. Claro. Es un tema preocupante, arquitecto, porque evidentemente ya incluso han recibido dictámenes, opiniones determinantes por parte de organismos internacionales que pues han echado abajo las versiones, las verdades históricas de las pasadas administraciones e incluso de esta, en donde tal parece que la verdad histórica sigue vulnerando los derechos de las víctimas de estas 43 familias de estos desaparecidos de Ayotzinapa. Tal parece que veremos un año más. Es correcto y es lamentable también cuánto tiempo perdemos nada más por estar en determinado momento confrontando a la sociedad, confrontando militares, policías, sociedad civil, autoridades locales, autoridades estatales o municipales. Bueno, todo este tipo de acciones son contraviniendo la naturaleza de lo que es la política. Claro. Un buen líder político lo que busca dentro de su pueblo es la unidad. Es precisamente el verdadero liderazgo que debe de manejarse con mucha unidad, con mucha transparencia, con mucha veracidad y sobre todo con mucho amor hacia sus semejantes. Ese es un verdadero líder, no aquel que lo anda confrontando, no aquel que anda grillando, no aquel que anda intrigando y aquel que anda tratando de amenazar a todos los que son clase media, los que son profesionistas. Lo mismo se va contra los ingenieros, que contra los médicos, que contra los arquitectos, que contra los abogados. Bueno, ya no encuentran en ese momento con quién pelearse. No es posible que eso esté existiendo en pleno siglo XXI. Terrible escenario, arquitecto. Como siempre es un gusto platicar con usted. Yo quiero rogarle, si claro su agenda se lo permite, que la próxima semana sigamos platicando, que nos siga compartiendo su puntual análisis sobre estos temas de gran interés nacional en la coyuntura política, económica y social. Como siempre es un gusto saludarlo, le mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por su amistad y su confianza. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos de Uno más Uno. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ya escuchó usted? La voz autorizada, la opinión fuerte, contundente, de un auténtico líder, de un verdadero analista político en estos temas de gran relevancia y de coyuntura política. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el doctor Rafael Arenas Hernández este tema que ya empezó a generar preocupación. El paquete fiscal 2022 que está discutiéndose todavía en la Cámara de Diputados ya empezó a generar algunas modificaciones y ya los bancos, ya Hacienda y ya el SAT empezaron a generar problemas y ya la persecución, el terrorismo fiscal, la discrepancia fiscal es un tema que ya empezó a preocupar a todos los contribuyentes en este país. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos, recuerde, estamos transmitiendo desde el periódico Uno más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Alma Virgen del mariachi, cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar.
mariachi suena con alegre son. Oye, como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, lo mismo que yo. Son sus torres catedrales. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Cambiando Tema. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en las redes sociales, 1+1 MX Oficial, o si lo prefiere, www.1más1.com.mx. Ya está con nosotros, ya está en el estudio, en la plataforma Zoom, el prestigiado contador público certificado y doctor en impuestos, don Rafael Arenas Hernández, a quien le agradecemos que esta tarde nos haya tomado esta entrevista. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Julio. Aquí nuevamente compartiendo algunos temas de interés con el auditorio y gusto estar nuevamente con ustedes en este foro. Claro. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Doctor, ha generado preocupación, ha generado incertidumbre este paquete económico 2022, la desaparición pues, de un régimen de incorporación fiscal, la llegada de un nuevo régimen fiscal, el famoso régimen simplificado de confianza, pero también ha generado ya preocupación esta discrepancia fiscal, que será la antesala de un dolor de cabeza que podría llevar incluso a la cárcel a los contribuyentes. ¿Qué es este tema que hoy nos genera tanta incertidumbre? ¿Qué es la discrepancia fiscal, doctor? Claro que sí, doctor. En la discrepancia fiscal, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta, es cuando las personas físicas, primero dice, van a ser sujetas o podrán ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal. Okay. Y esto es cuando se comprueba que el monto de las erogaciones o de los gastos o de las transferencias efectuadas a terceros en un año de calendario son superiores a los ingresos declarados por el contribuyente o bien lo que les hubiera correspondido declarar. Aquí va dirigido fundamentalmente a tres tipos de personas físicas, porque esto es para personas físicas. Primero, a las personas físicas que no se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Claro. La segunda, a las personas físicas que cuando estén inscritos en el RFC y no presenten las declaraciones a las cuales están siendo obligadas a declarar. Y la tercera, aquellas personas físicas que, aunque estén inscritas en el RFC y presenten estas declaraciones, declaren ingresos menores a las erogaciones que se refiere el mismo artículo 91. A ver, doctor, ¿sí? ¿Cómo descubre el SAT, cómo descubre Hacienda que yo estoy ganando 100,000 pesos y estoy declarando 20,000? ¿Cómo lo descubre? Claro que sí, hay dos vías. Primera, el poderosísimo, vamos a decir el poderosísimo CFDI. ¿Qué es el CFDI? El CFDI va a ser el documento que va a acreditar mis ingresos y mis gastos. Claro. Entonces, si yo tengo un salario de 20,000 pesos mensuales y un día voy a la agencia y compro un vehículo de 800,000 pesos y digo que esté a mi nombre, evidentemente ese CFDI que esté a mi nombre va a discrepar de los ingresos que yo tenga contra la compra de este activo, el gasto, la erogación que yo tengo con este vehículo. A través del CFDI es la primera instancia por la cual la autoridad fiscalizadora puede saber cuando alguien tiene una erogación mayor a los ingresos. La segunda es en función de los depósitos bancarios que se tengan. Y aquí también hay, vamos a llamar, dos parteaguas importantes. Caray. Primera, actualmente el artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que las instituciones del sistema financiero que paguen intereses van a tener la obligación de avisar al SAT cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo realizados a las cuentas de contribuyentes que superen los 15,000 pesos mensuales, van a tener que reportarlo. Aquí hay algo muy importante que quiero hacer hincapié, que actualmente el reporte es anual. La iniciativa de reforma fiscal pretende reformar el artículo 4, que es reportarle a la autoridad ese monto mensual acumulado de 15,000 pesos de depósitos en efectivo, en lugar de que sea anual. La reforma prevé que sea un reporte mensual y esa es la segunda forma en la que tiene la autoridad de saber
si una persona física cae en discrepancia fiscal. Caray. Doctor, y bueno, cuando alguien le presta la tarjeta de crédito al familiar, al hermano, al sobrino o al propio hijo y compra con esa tarjeta de crédito y hacen compras importantes en estos días, grandes oportunidades que venden a meses sin intereses y hacen compras importantes para toda la familia con tarjeta de crédito, ¿también ahí me podrían a mí identificar un ejercicio de discrepancia fiscal? Claro, así es, porque las tarjetas están abiertas a mi nombre. Dice ahí depósitos, cuentas bancarias, cuentas en inversiones y tarjetas de crédito que estén a nombre del contribuyente. Entonces, si yo presto la tarjeta y hacen allí cierto número de compras que son a mi nombre, puedo ser objeto de discrepancia fiscal, aunque a lo mejor me van a pagar esas compras en efectivo, ¿sí? Préstame tu tarjeta, me voy a gastar 50,000 pesos, claro. ¿sí? Y te doy los 50,000 pesos en efectivo. Ahí es donde ya cae el problema, porque no va a poder demostrar, porque tiene que demostrar cuando cae en discrepancia fiscal, cuál es el origen de esos gastos. ¿Cómo lo pagó? Ese es el tema. El punto es el origen lícito de estos ingresos y, claro, el destino de este recurso. Porque, no sé, quiero imaginarme, doctor, estoy viendo en redes sociales que me están preguntando, ¿y las herencias? Compraron un billete de lotería el 15 de septiembre y salieron premiados y se ganaron, no sé, gana un sueldo mínimo y se ganó 2 millones de pesos y se compra, pues no sé, un automóvil o un departamento. Este tema también debería ser objeto de fiscalización y me imagino que incluso hasta de retención de impuestos indirectos. ¿Sería correcto esto pensar? Así es, pero aquí está una salida importante en materia de discrepancia fiscal. A ver. La ley prevé que cuando yo tengo un ingreso derivado de herencias o legados o donativos, lo que tengo que hacer es declarar ese ingreso, que obtuve ese ingreso, que ese es un ingreso no gravado, un ingreso no objeto del impuesto. Correcto. ¿Sí? Si yo me gano un premio, va a haber una retención menor y voy a tener que declarar la existencia de ese premio que yo me gané y lo voy a tener que declarar. En la misma declaración incluso hay algunos apartados que se encuentran precargados, hay unos que no. En lo que son préstamos y lo que es donativos no son datos precargados, pero son datos que se tienen que incluir en la declaración anual si es que realmente tuve ese tipo de ingresos y que pueden ayudarme a desvirtuar un tema de discrepancia fiscal. Correcto. A ver, estoy aquí leyendo en redes sociales, cosa que agradezco infinitamente a nuestro amable auditorio. Doctor, cuestionan el caso de las herencias que usted ya comentaba, pues es un tema que estaría exento, pero si hablamos de las donaciones, la donación de padre a hijo está también exento, pero si hablamos de, no sé, a lo mejor una inversión de capital, ¿cómo estaría este escenario de la discrepancia en el contexto de las inversiones, doctor? Ok, claro que sí. Aquí se refieren a que un padre le dé a un hijo un donativo y él a su vez pueda invertir, sí. O las inversiones que yo tenga en un banco, que yo mete el dinero en una cuenta de cheques y que allí invierta también. Sí. Sí, ok. Bueno, si va de esa manera, ¿qué es lo que pretende discrepancia fiscal? Primera, demostrar el origen lícito del recurso. No es pecado que yo tenga un dinero en efectivo, el pecado es que yo no pueda demostrar de dónde viene. Si a mí me dan un donativo en efectivo, 3,000 pesos, ¿por qué digo 3,000 pesos? Porque el Código Civil Federal prevé que aquellos donativos superiores a 5,000 pesos tienen que ser ante fedatario público, o sea, que también eso es parte de lo que tienen que entender las autoridades, que a lo mejor hacer los cambios desde aquel punto de vista. Claro, allí habla de actos jurídicos, un acto jurídico de 5,000 pesos, y en materia de donaciones de padres a hijos, claro, por supuesto que son totalmente exentos de impuestos, pero hay que declararlo y hay que tener el testimonio correspondiente, ya sea un acuerdo, un escrito, algo por escrito, quizá ante fedatario público, si es una cantidad importante que dé fe de ese donativo que se está entregando de padre al hijo o entre cónyuges, por ejemplo, para poderle demostrar a la autoridad que ese ingreso que yo obtuve, que vino de un donativo, no es objeto de esta discrepancia fiscal y con eso lo puedo desvirtuar. Claro. Aquí yo quiero entender,
estamos especulando, doctor, que la autoridad lo que pretende es cuidar operaciones con recursos, con un origen ilícito y evitar el lavado de dinero, evidentemente, evitar la evasión, la defraudación fiscal y con ello pues aumentar su grado de recaudación y tener más dinero para seguirlo regalando a la gente. ¿Es correcto esto, doctor? Así es correcto. La Ley Federal para prevenir las operaciones de procedencia ilícita, una de las actividades vulnerables es justamente los donativos. ¿Pero qué donativos? Aquellas empresas, aquellas sociedades que finalmente son asociaciones civiles que pueden o no tener un registro como donataria autorizada. Bueno, estas sociedades, estas asociaciones civiles que son sin fines de lucro, que perciben estos donativos, ellas son las que están obligadas a reportar a la UIF como actividad vulnerable aquellos depósitos que reciban y que tienen el carácter de donativos, es decir, desde allí proviene, que son todas las autorizadas y las no autorizadas, son las personas morales que reciban donativos de manera recurrente. Claro. Doctor, ¿hay sanciones en el caso de la discrepancia fiscal? ¿Hay penalidades? ¿Hay privación de libertad? ¿Hay sanciones económicas? Sí, claro que sí. Lamentablemente el mismo artículo 91 va coligado con el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, en donde mencionan que en dado caso que caiga en un problema de discrepancia fiscal, dice, y no compruebes a la autoridad, no se compruebe a la autoridad el origen de esos recursos, claro. Bueno, primero va a ser un tema de una causación del impuesto. El hecho de que yo pague el impuesto de discrepancia fiscal porque no pude acreditar el origen de los recursos, no quiere decir que aquí termine el tema. Se brinca directamente a un tema de defraudación fiscal y puede ser desde 3 meses hasta desde 3 meses hasta 9 años de prisión en ese sentido, independientemente del pago del impuesto, de las multas, recargos y demás sanciones que correspondan. Caray. Pues sí hay que estar muy atento a no incurrir en una posible discrepancia fiscal, porque además el SAT, el banco, pues todos los vínculos que pudiéramos tener de carácter económico empresarial estarían pues poniendo en evidencia un mal manejo de nuestros recursos y un ejercicio indebido de nuestros impuestos. ¿Es correcto esto, contador? Así es correcto. Y yo quisiera apuntar que yo creo que una gran mayoría de los mexicanos caemos en un tema de discrepancia fiscal, a lo mejor menor, porque, oye, la tanda, vamos a aportar para ciertos gastos del condominio o del lugar en donde vivimos, y a la gente le parece muy sencillo hacer ese depósito en efectivo. Si estos depósitos superan los 15,000 pesos, yo le tengo que demostrar a la autoridad. ¿Y cuál es la manera de demostrar a la autoridad? Con un CFDI. Y yo no voy a entregar un CFDI a quienes me aportaron para los gastos de mantenimiento del condominio, o la tanda, o el dinero que reciben las famosas nenis, ¿no? Que también ese es un tema muy importante respecto de los manejos, de los micromanejos económicos, le llamo yo. Claro. Sí, es un tema que hay que tener mucho cuidado. Claro. Es un tema que sin lugar a dudas va a seguir generando preocupación e incertidumbre. Desafortunadamente el tema pues es muy amplio y el tiempo en televisión es muy corto. Doctor, yo quiero pedirles, y claro, también su agenda se lo permite, entiendo que tiene una agenda muy apretada, pedirle si la próxima semana nos pudiera darle un seguimiento puntual a los temas coyunturales de este paquete económico 2022, que además trae cambios muy importantes y que trae obviamente escenarios de nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades e incluso nuevas sanciones para los contribuyentes que no cumplan, contador. Así es, claro que sí, con todo gusto, porque estos cambios en donde están amarrando discrepancia fiscal, están amarrando depósitos en efectivo, también es un amarre muy velado con respecto del nuevo régimen simplificado de confianza. O sea, si están tratando de amarrar todas las piezas de tal manera de que no haya un tema ahí que se le escape cualquier contribuyente que quiera hacer depósitos en efectivo y que no los declare. Claro, sí, con todo gusto, doctor. Es correcto. Pues siempre es un gusto platicar con un hombre conocedor, con un experto en temas fiscales, contables, económicos y administrativos. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Rafael Arenas Hernández, que amablemente nos brindó su análisis, su explicación clara y contundente sobre este tema de la discrepancia fiscal. Doctor, como siempre es un gusto saludarlo, le mando un fuerte abrazo y le deseo una excelente tarde. Muchas gracias, igualmente, saludos al auditorio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Rafael Arenas Hernández sobre este tema de discrepancia fiscal. Ya escuchó usted, preocupante, hay que tener cuidado con el manejo de los recursos y sobre todo con este origen lícito, que esté todo muy apuntalado, muy bien etiquetado, muy bien, obviamente, registrado fiscal y contablemente, y sobre todo cuando se ejerce el gasto, ejercerlo de manera muy responsable. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el doctor Ricardo Vaz Contreras, prestigiado abogado que nos trae una explicación clara, un posicionamiento objetivo e imparcial sobre las declaraciones en redes sociales por parte de quien fuera ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. No le cambie. Regresamos, seguimos aquí en Uno más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Quisiera tener la dicha que el gallo tiene, de tener muchas pollitas y a ninguna las mantiene. Arilongo, arilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Arilongo, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo. Pues ya estamos de regreso. Bella música mexicana, seguimos en el mes patrio, ya los últimos días de este mes de septiembre, que bueno, se fue como todo el año, se fue volando. Ha habido temas en la agenda nacional de gran importancia, de gran relevancia y sobre todo de gran preocupación. Y hoy en redes sociales, quien fuera candidato a la presidencia de la República en 2018, Ricardo Anaya, este adversario político del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo señalamientos temerarios, hizo imputaciones y comentarios preocupantes, sobre todo para un ejercicio de procuración de justicia y en un marco de administración de justicia, pues obviamente el presunto responsable hace un ejercicio de litigio en los medios. Quiero agradecer especialmente al doctor Ricardo Vaz Contreras, que nos hace favor tomarnos este enlace vía Zoom y que amablemente nos va a explicar qué está pasando en este contexto de litigio en los medios. Doctor Ricardo Vázquez, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, gracias por tomarnos este enlace, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, estimado doctor Julio Jiménez, a sus órdenes, le saludo a usted y a su gentil auditorio. Muchas gracias, doctor, qué amable. Doctor, porque como usted ya bien sabe y nuestro importante auditorio ya se dio cuenta, ya han reaccionado en las redes sociales frente a estos, reitero, señalamientos que hace Ricardo Anaya, estos comentarios, estas descalificaciones sobre la carpeta de investigación, el expediente que ya le ha sido facilitado en este ejercicio de acceso a la justicia y conocer precisamente los elementos que se le están imputando, los probables delitos por los cuales él es probable responsable. ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo nos lo podría explicar? ¿Es correcto? ¿Es indebido? ¿Es un ejercicio mediático? ¿Es un distractor político? ¿O es totalmente inaceptable ante la opinión de una legítima defensa ante estos señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República, doctor? Sí, estimado doctor, fíjese usted que lo primero que debemos de observar, los que somos abogados litigantes, claro, que representamos los más altos intereses de una persona que está siendo investigada, es mantener la secrecía de las investigaciones iniciales. Claro. En este sentido, lo que se puede traducir es que él está intentando forjar una cortina de humo para realizar diversas circunstancias que él estima que son ilegales. Primero, habla de que quien lo quiere meter a la cárcel es López Obrador, pero el artículo 102 constitucional establece que la Fiscalía General de la República es autónoma, no depende del Poder Ejecutivo Federal, por lo tanto, a quien debería de referirle estas circunstancias lo es al Fiscal General de la República. Número 2, dice que lo quiere meter 30 años de prisión y esto no es así. Recordemos que a él se le acusa de cohecho, que se encuentra estipulado en el artículo 222 del Código Penal Federal. Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se encuentran establecidas en el artículo 400 bis igual del Código Penal Federal, y asociación delictuosa que se encuentra establecida para su estudio y análisis en el artículo 52 del mismo código. En todo caso, enfrentaría penas máximas de 36 años, pero la media aritmética lo es precisamente la mitad de esa temporalidad. Claro. Ahora, por el delito que le imputan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se encuentra tipificado en el artículo 19 constitucional como un delito al que se le impone prisión
preventiva oficiosa, claro. De tal manera que estará detenido durante el transcurso de toda la investigación formalizada para efectos de que se pueda acreditar o no su presunta culpabilidad. Es menester decirles que en materia de fiscal penal, la carga de la prueba es de la parte que está siendo imputada. En este caso, él es el que tiene que acreditar su inocencia, así lo establece el artículo 20, apartado A, numeral romano 5, y el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal manera que él está intentando formalizar o desacreditar al juez que próximamente, el próximo día jueves, estará frente a él para efecto de la continuación de la audiencia inicial y que se pueda formular la imputación a que hace referencia. De tal manera, estimado doctor Julio, que lo que tenemos que observar primero nosotros los abogados es no hablar de más y no intentar politizar una circunstancia particular, por muy legítima que sea, porque para eso se encuentran los tribunales y, como él lo ha dicho, estamos en un estado de derecho, en un estado de leyes, el cual tenemos que respetar. Claro. Doctor, la percepción de la opinión pública en redes sociales, incluso de grupos de la sociedad civil legalmente organizada, están haciendo señalamientos que esto obedece más a una persecución de carácter político, a un ejercicio de venganza personal, y que se está utilizando a la Fiscalía General de la República como este organismo constitucional autónomo para hacer este brazo ejecutor, esta acción inquisitoria. ¿Usted lo visualiza también de esa manera, doctor? Es muy fácil realizar imputaciones totalmente subjetivas, sin ningún dato de prueba que acredite tales supuestos. En el presente asunto debemos de recordar que ni el presidente ni el fiscal son quienes lo acusan. Lo acusan terceros, el ex director de Petróleos Mexicanos, que está precisamente, es el que dio cabida a esta carpeta de investigación en contra del señor Anaya. Claro. Esta es la circunstancia fáctica. Nosotros podemos decir que se trata de una persecución política, pero ¿política en qué sentido? Yo no veo que el señor Anaya, con todo el respeto, tenga ni siquiera peso ni poder, ni sea un contrapeso. Es más, ni siquiera llega a ser oposición. Claro. Entonces no veo una persecución política. Doctor, efectivamente, como usted refiere, estos señalamientos son producto de este acuerdo de colaboración, este criterio de oportunidad del cual se está adhiriendo quien fuera efectivamente exdirector de Pemex, Emilio N., hoy sujeto a esta condición en donde gracias a que la Fiscalía está atendiendo esta serie de señalamientos, estas imputaciones que formula este señor Emilio N., están integrando esta carpeta de investigación. ¿Realmente habrá elementos realmente podrían acreditarle la probable responsabilidad, o será carga de la prueba de don Ricardo Anaya deslindar esta responsabilidad en materia fiscal? Estoy hablando en temas de carácter fiscal, doctor. Cuando se trata de la audiencia inicial en todos sus procesos, basta con que existan indicios razonables o datos de prueba razonables o opiniones técnicas razonables para poder realizar la imputación y así continuar con el proceso penal. Por lo tanto, la carga de la prueba real es de él. Él es el que tiene que acreditar que con datos de prueba, no con pruebas, porque apenas es el inicio de la carpeta de investigación, apenas se ha judicializado, entonces todavía no se cuentan con pruebas. Esta es otra de las circunstancias que nuestro auditorio debe de diferenciar. Una cosa es prueba y otra cosa es dato de prueba. Todavía no se llega al contexto de que sean pruebas objetivas que sirvan para manifestarle ya sea su culpabilidad o su inocencia. Todo el mundo tiene derecho en el medio a oponerse a los datos de prueba que la Fiscalía ofrezca, porque así lo establece el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de la contradicción, el principio de contradicción. Por lo tanto, él puede destruir uno a uno todos los datos o elementos de prueba que la Fiscalía haya presentado, pero evidentemente la carga de la prueba es de él y él es el que tendrá que acreditar que no recibió
ese dinero, que todo lo que ha obtenido ha sido lícito, y eso es relativamente fácil de acreditar mediante las periciales correspondientes. Claro. Doctor, aquí valdría la pena recordar que este ejercicio mediático en redes sociales, este ejercicio pues que ya hoy es de conocimiento público, con estos señalamientos, estas acusaciones, estos argumentos que está pues expresando Ricardo Anaya, hoy presunto responsable, podrían ser utilizados por el Ministerio Público Federal y en su momento podrían ser desestimados para que fueran valorados ante la autoridad jurisdiccional. Mire, lo que él está haciendo es un efecto, se le conoce en la doctrina como un efecto corruptor. Está tratando de influir en una sociedad que en definitiva la mayoría de ellos no conoce del proceso penal, no conoce de leyes, claro. No está obligado a conocerlas. Claro. Sin embargo, adquiere importancia porque se trata de un actor o exactor político. Entonces, el efecto corruptor que él está intentando sobre esos datos de prueba le está presionando al juez de control sobre el cual va a estar presente el día jueves, o esperemos que esté presente este día jueves, pero en definitiva hay pruebas que si se obtienen contrarias a derechos humanos pueden ser excluidas por ilícitas, de tal manera que lo que él está haciendo es intentando un efecto corruptor que incida directamente en el juez de control para efecto de que lo libere de las acusaciones. Doctor, nuestro amable auditorio nos está cuestionando en redes sociales qué diferencias hay entre las pruebas ilícitas y las pruebas que podrían ser objeto incluso de ser declaradas nulas o inexistentes. Sí, claro, hay dos tipos de probanzas en el medio penal. Unas son las pruebas imperfectas, otras son las pruebas ilícitas y puede solicitarse la exclusión sobre ellas. Una prueba ilícita es aquella que es adquirida violentando los derechos humanos de las personas, es decir, su principio de inocencia, documentos que hayan sido aportados a la carpeta y que de la nada salgan a la opinión pública, claro, y se vuelvan públicos. Este es el detalle que se tiene que cuidar porque procesalmente es importante. Entonces, cualquiera de las partes, ya sea el Ministerio Público o la defensa, al verificar este tipo de datos de prueba, puede solicitar en el momento procesal oportuno su exclusión, ya sea por ilícito o porque son imperfectas y no idóneas y pertinentes para acreditar lo que el Ministerio Público de la Federación intenta en el sentido estricto de la acusación. Doctor, las redes sociales están muy intensas con respecto a este tema de Ricardo Anaya, doctor, y le preguntan si este criterio de oportunidad, este testigo colaborador, pues Emilio N., hoy es el claro ejemplo de la impunidad y, bueno, obviamente están utilizando a Ricardo Anaya como un distractor de carácter político mediático. ¿Usted así lo visualiza también? Sí, por supuesto, pero está en la legislación, entonces puede ser inmoral, pero es legal y es constitucional, y además se encuentra en los tratados internacionales. Entonces aquí el asunto es que él, formando parte de la Cámara de Diputados, nunca se opuso a estas legislaciones, nunca levantó la mano, evidentemente porque en ese momento no estaban en contra de él, pero ahora que están en contra de él, ahora sí levanta la mano, ¿no? Lo que se debe de hacer es difundir y acreditar que este tipo de conceptos, este tipo de principios, que además han sido importados desde el common law, pues no son equiparables o no deben de estar presentes en el derecho positivo mexicano. Claro. Por último, doctor, sé que tiene una agenda muy apretada, muy saturada. ¿Nos podría contestar, entonces, esta comparecencia del próximo jueves de Ricardo Anaya, estaría en riesgo su libertad? Sí, por supuesto. Al tratarse de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lo que él denomina lavado de dinero, esto se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y es de una pena de 5 a 15 años de prisión, la mínima es de 10, por lo tanto pasa los 5 años para ser un delito grave. Independientemente de lo anterior, en el artículo 19 constitucional
se establece que para este tipo de figura opera la prisión preventiva oficiosa, por lo tanto tendrá que estar privado de su libertad, al igual que lo que hicieron con Laura Brosso, etcétera, etcétera, y en su caso de no presentarse, bueno, entonces se le ejercitará la orden de aprehensión correspondiente. Ese es lo que aprecio y vislumbro en los próximos días. ¿Se podría presentar amparado? ¿Procede el amparo en estos casos de delincuencia organizada, sí o no? No, Claro tendría que él acogerse a los beneficios que establece el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y tendría que pactar con el agente del Ministerio Público o acogerse a un criterio de oportunidad. Y en definitiva, por lo que veo, él no está dispuesto, porque además pues está en franca confrontación con el Ejecutivo Federal, que nada tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación y nada tiene que ver con la Fiscalía General de la República, poderes públicos que son autónomos. Pues aquí está, amable auditorio, ya escuchó usted de la voz de un experto, de un jurista, de un abogado litigante, de un doctor en Derecho con reconocimiento a nivel nacional, con gran prestigio profesional, el doctor Ricardo Vázquez Contreras, a quien le agradezco especialmente que esta tarde nos haya tomado este enlace y nos haya dejado claros estos hechos, estas circunstancias que hoy están dando la vuelta al mundo en redes sociales y que están haciendo un escándalo, un circo de carácter especulatorio y mediático en los medios de comunicación y en las redes sociales de cara a esta comparecencia del próximo jueves. Doctor, ¿sería posible el jueves platicar con usted respecto del desenlace de esta audiencia? Con todo gusto, estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos como siempre su valioso apoyo. Abrazo a usted y a su gentil auditorio como siempre. Gracias, muy amable. Pues ya escuchó usted puntualmente el comentario de un reconocido abogado litigante, de un hombre que conoce, que sabe y que entiende perfectamente del alcance, contenido y la responsabilidad que podría asumir penalmente Ricardo Anaya en este contexto, en esta imputación que formula la Fiscalía General de la República a consecuencia de la denuncia presentada por Emilio N., sí, el exdirector de Pemex, que hoy es beneficiario de ese criterio de oportunidad en este contexto de, pues, el testigo colaborador. Y bueno, yo quiero agradecer que este ejercicio de análisis, este ejercicio de comunicación eficiente que nos permite interactuar con voces autorizadas, analizar, cuestionar a especialistas, escuchar la opinión, el comentario puntual de expertos, de líderes de opinión, siempre es algo que enriquece mucho a los medios de comunicación y sobre todo fortalece a la libertad de expresión. Yo quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, a don Raúl Ruiz Venegas, especialmente a nuestro presidente del Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi, así como a la directora general de Diario Amanecer y 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego. Quiero expresarle mi reconocimiento y mi agradecimiento a la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez por su valioso apoyo y colaboración, así como expresarle nuestra pronta recuperación. Un fuerte abrazo al compañero Fernando Arroyo Vadillo. Por sobre todo agradecerle a usted que nos acompaña de lunes a viernes aquí en Cambiando de Tema, que amablemente en redes sociales nos formula sus cuestionamientos, sus inquietudes, sus propuestas. Y lo invito para que mañana en punto a las 14:30 horas nos siga acompañando, ya sabe, aquí en 1+1, Cambiando de Tema, claro que sí. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde. Sígase cuidando, seguimos en pandemia. Parece que va a llover en la tarde. Cuídese y cuida lo que más quiera. Muy buen provecho y muy buena tarde. Hasta mañana.